Vamos a mirar también, si os parece, a Oriente Medio, donde en los próximos minutos, en las próximas horas, se esperan declaraciones por parte de Benjamin Netanyahu, pero básicamente ya se ha filtrado cuál es su plan, su objetivo. Básicamente todo lo esperábamos, más o menos lo intuíamos desde el principio. El primer ministro israelí habla ya oficialmente, literalmente, de conquistar toda la franja de Gaza. La mesa, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves estos planes de Netanyahu y, sobre todo, cómo se le puede parar? Porque la presión internacional, si es que la hay, si es que la ha habido, desde luego parece que no lo consigue. A ver, desgraciadamente nada me sorprende ya de las políticas de Netanyahu. Creo que muestra descaradamente lo que fue su intención desde el primer momento. Yo no me canso de recordar que el brutal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023, de ese ataque fue avisado Netanyahu, fue avisado por el Ministerio de Seguridad de Egipto, si no me equivoco, creo que fue ese ministerio, pero claramente fue avisado. Que no sorprendería que Egipto diera esta alerta, porque hay que recordar que Hamas viene de los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes son una organización terrorista prohibida en Egipto. Hay que recordar también que es una hermandad que se funda ya por la década del 30 con los auspicios del Reino Unido para responder al panarabismo secular y nacionalista, y para instigar este fundamentalismo religioso, ¿no? Y también apañado por Adolfo Hitler. No hay que olvidar estas características del grupo terrorista jamás, que esto no significa justificar las barbaridades, las atrocidades que hace Netanyahu, muy por el contrario. Yo esto lo señalo para marcar cómo este individuo, este criminal de guerra que es Netanyahu, no dudó en sacrificar a su propio pueblo, no dudó en permitir ese ataque que también fue avisado por las guardias fronterizas, jóvenes soldados del ejército israelí, mujeres que vigilaban el perímetro de la franja de Gaza con sistema de televisión, circuito cerrado de televisión, y que varios meses antes avisaron que se estaba preparando algo que tenía todas las características de ser un ataque, y la mayoría de ellas murieron justamente en ese ataque, estas guardias fronterizas. No se les dio ningún tipo de importancia a los avisos que daban, y de hecho se desmovilizaron. Muchas de las guarniciones militares de la zona habían sido prácticamente todos licenciados, todos dejados una especie de vacaciones por parte de las Fuerzas Armadas. O sea, se preparó el terreno para que eso sucediera. Jamás tendría que explicar cuál fue la finalidad, ¿no? La finalidad táctica y estratégica de esta medida, sino provocar esta reacción por parte, darle la justificación al Estado hebreo para hacer esa brutal limpieza étnica que está llevando a cabo. Fijémonos cómo los rehenes nunca parecieron ser prioridad para Netanyahu, y esto se lo reclaman justamente los familiares de los rehenes, porque eso le permitía estirar esta situación indefinidamente. Se ha filtrado una carta que le han hecho llegar militares israelíes, generales israelíes en retiro, a Donald Trump pidiéndole que por favor interceda para hacer que esta guerra finalice. Porque esta guerra significa simplemente la política israelí llevada a cabo por un individuo que solo busca su impunidad ante su acusación, ante casos de corrupción, que también hay que decirlo, todos los países tienen cierto grado de corrupción, eso es innegable e imposible. El tema es cómo se persigue esa corrupción. Pero Israel históricamente no está acostumbrado a estos casos de corrupción tan descarada por parte de un primer ministro como en el caso de Netanyahu. Y hace todo para eternizarse a través de estas guerras. Entonces, realmente, yo creo ahí sí que también Netanyahu se ha vuelto en algún sentido, y lo vimos en el caso de Irán, una piedra en el zapato para Donald Trump, y creo sinceramente que lo único que puede llegar a hacer que este criminal se detenga va a ser ni la presión internacional ni nada de eso, sería que Donald Trump realmente le ponga coto a estas ambiciones, y que realmente le ponga un límite a la ayuda que recibe por parte de los Estados Unidos, lo cual sabemos que el lobby judío estadounidense es demasiado fuerte y justamente hace que esto sea bastante difícil.
Pues, Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? La situación en Oriente Medio, la situación con Benjamín Netanyahu. Ayer un alto funcionario israelí ya avisaba de esto, decía que el plan es conquistar toda Gaza. Se habla de básicamente todo o nada. Al final va a ser nada. Cristian, te quiero preguntar por esto. ¿Qué esperas de esta nueva operación israelí? Sobre todo, si crees que alguien puede parar los pies, también en este caso a Netanyahu. Es una, perdón, es una situación muy preocupante, muy delicada, porque se arrinconó a toda una población en una pequeña franja del sur y después, pues, recibieron, en lugar de comida, recibieron disparos. Quiero partir de algo que no es políticamente correcto, pero hay que decirlo porque el mundo y sobre todo los organismos multilaterales e internacionales tienen que regresar a la sensatez y al sentido común. Israel parte de un supremacismo moral que se adjudicó, ¿eh? Nadie se lo dio. Tal vez parte de Occidente se lo dio. Entendemos el tema del holocausto, obviamente, probablemente ha sido de lo peor que ha vivido la historia de la humanidad, o de lo peor, al menos los últimos siglos. Pero todo este tema del pueblo elegido y todos estos textos o creencias tienen aplicabilidad para su religión y para su pueblo. Es decir, el mundo no tiene por qué costear lo que en sus textos sagrados diga. Esa es una religión y es una creencia que aplica para su pueblo. Ni el viejo, ni el antiguo, ni el Nuevo Testamento, ni la Biblia, ni ningún documento religioso tiene o tendría que ver con el derecho internacional. Una vez dicho esto, Netanyahu también es parte de este club de personas que mencioné al inicio, mayores de 70 años, que están buscando su trascendencia personal. Y parece que Netanyahu es el que va más en serio en este sentido. Recordemos que tiene una historia con un hermano que fue secuestrado y ultimado por terroristas. Es decir, es un personaje especial y radical. Y se supone que no es el más radical de Israel. Quiere ahora ocupar lo que resta de Gaza, que es un 25% del territorio, lo que va a traer un montón de consecuencias o de situaciones de riesgo. Ya como bien el compañero Cristian lo comentó, pues los mandos militares no están de acuerdo con esta postura, aunque Netanyahu últimamente se ha salido con la suya en cada situación, en cada planteamiento que hace. Esto requeriría no cientos, decenas de miles de soldados más destacados en Gaza, lo cual sería un desgaste brutal para tropas que ya están moralmente un tanto cabizbajas. Esto requeriría también el mantenimiento de la zona, que para empezar la tienes que conquistar, seguramente contra guerrillas urbanas que van a resistir hasta el final. No te garantiza que esto termine con Hamas. Lo que sí es seguro que va a provocar más desplazamientos, más hambruna y más personas muertas en Gaza, más gazatíes, más palestinos. Me llama la atención cuál va a ser la posición de la Autoridad Nacional Palestina y de la parte de Cisjordania, porque parece que hay un tanto de vista gorda en todo esto. Y recordemos que Hamas pues, no es un aliado de la autoridad, por el contrario, le ganaron las elecciones en Gaza. Esto también puede llevar a Israel a una condena internacional y a un aislamiento. Entonces, es muy preocupante que solamente con el respaldo de Estados Unidos, probablemente una decena o dos decenas de países más, se lleve a cabo esta atrocidad. La solución de dos estados siempre me ha parecido la correcta. Desde el 47 la ONU lo estableció, sin embargo jamás se respetó, pero también creo que no es el momento adecuado. Ahorita los que están diciendo esto, pues es más políticamente correctos que realmente un proyecto serio, porque sí creo que se tienen que cumplir varias cosas para que se dé esta situación de los dos estados. Menciono algunas muy rápido. Primero, que sean tiempos de paz y que haya una estabilidad en cuanto a los ejércitos o a las personas armadas. Segundo, que Israel salga de todos los territorios ocupados para poderse sentar a una mesa. Después, que también Hamas como organización terrorista desaparezca. Si quieren hacer un brazo político, sí me parece
que es entendible. El financiamiento de Irán hacia Hamas también debe de terminar porque es un financiamiento para provocar inestabilidad en la región y otra serie de elementos, pero estos me parecen de los más importantes. El problema aquí, Sergio, Cristian, es que pues ya no existe en la práctica la ONU, ya no existe derecho internacional, el Consejo de Seguridad por estructura, por sistema, pues es obsoleto porque siempre habrá posiciones que tengan la posibilidad de vetar. Entonces, es un tema serio. Estados Unidos tiene la obligación y es el único responsable de que esto se frene y esto llegue a una solución. Entonces, hace ratito el señor de Castro lo comentaba perfectamente. Es Estados Unidos el único que tiene las herramientas para poder detener todo esto. Bueno, pues en Estados Unidos el que manda es sin duda Donald Trump, que al parecer, según se está informando, según ha informado INET, está hablando de un acuerdo de todo o nada para poner fin a la guerra. Dice que nada de acuerdos fragmentados. Dice que deben convertir esta negociación en una cuestión de todo o nada, es decir, que todos los rehenes regresen a casa. Claro, las conversaciones están estancadas, no sé si va a ser la forma de desencallarlas. La mesa, ¿cómo ves este paso de Estados Unidos y cómo puede ayudar o no a conseguir una paz? A ver, sin duda, Donald Trump tiene que imponerse, tiene que imponer su agenda, no solo en Oriente Medio, también debe imponerla ante sus socios, entre comillas, europeos, que sabemos que más que socios es gente que en el proyecto político, que sabemos que la mayoría de los líderes europeos son globalistas, responden a ese globalismo financiero, que por supuesto se oponen y quieren el fracaso de Donald Trump, quieren el fracaso de este proyecto soberanista dentro de los Estados Unidos que encarna el MAGA, y que más allá de las características de Donald Trump, que tiene obviamente muchos rasgos que a veces hace que a uno le caiga muy poco simpático, hay que reconocer que sin duda lo que representa a Donald Trump es muchísimo mejor para la paz mundial que lo que tuvimos hasta hace apenas un rato, lo que encarnaba Joe Biden, que es realmente ese globalismo totalmente enloquecido que no duda en llevarnos al borde de una guerra mundial que sería la última, porque sería nuclear, por mantener su hegemonía unipolar. Entonces, yo creo que si bien yo no enmarcaría a Netanyahu dentro de este globalismo financiero, porque los líderes soberanistas no son homogéneos, no hay una homogeneidad ideológica, ni muchísimo menos, ya que tenemos líderes como Xi Jinping, Vladimir Putin, el mismo Trump, Víctor Orbán, y tal vez lo pondría a Netanyahu, porque no lo veo como un globalista, pero sí está haciéndole el juego, como decimos en Argentina, a los intereses globalistas, con estas políticas que lo llevan contra las cuerdas a Donald Trump en muchas ocasiones. Recordemos, hablábamos de Witkoff, este brillante negociador estadounidense, amigo de Trump, cuando le impuso que lo iba a recibir un sábado al mediodía, cuando quiso Netanyahu con gente muriendo diariamente, una carnicería realmente, cuando fue esa tregua antes de que ganase, antes de que accediese a la presidencia Donald Trump, en el cual dijo que no lo podía recibir porque era Shabbat y le dijo que lo iba a recibir sí o sí y que iba a estar el sábado al mediodía y que más valía que lo recibiera. Bueno, yo creo que ese ímpetu es el que le tiene que imponer Donald Trump, y repito, no solo a Netanyahu, porque cuando hace la acción militar contra Irán, lo hizo desoyendo los consejos que le había dado el mismo Donald Trump. Entonces, hace un juego que justamente es totalmente contrario a los intereses del republicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que poner la mano muchísimo más firme y recordar dónde están sus posibles socios y dónde están sus enemigos. Hay que recordar lo que hizo Zelensky en favor de Biden cuando Donald Trump le pidió que acelerara las cosas respecto a los vínculos de Hunter Biden y de Joe Biden en Ucrania, los vínculos de corrupción, y Zelensky no hizo más que jugar a favor de la figura del demócrata. Entonces yo creo que en ese sentido tiene que ser, y con esto cierro, Sergio y Cristian,
creo que tiene que ser mucho más firme y mucho más ofensivo para con estos personajes que realmente y abiertamente juegan una partida en la cual están totalmente en contra y buscan el fracaso de Trump. Bueno, pues pendientes de Trump, pendientes de Estados Unidos y de la situación en Oriente Medio, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, por vuestro análisis. Cristian López, Cristian La Mesa, muchas gracias por estar además aquí en Todo es Geopolítica. Un placer. Gracias a ustedes. Buen Un día. abrazo.